Dios les bendiga, jóvenes. Nuestro tema de hoy, oportunidades para hablar de Jesús. ¿Están listos? Iniciamos. Si somos igual a Moisés y no tenemos facilidad de palabras, pues la lección de hoy será un reto para nosotros. Pero si eres un parlanchín o parlanchina como Pedro o Pablo, de seguro te identificarás muy bien con la historia que veremos. Antes de continuar, demos gracias a Dios. Nuestro buen Dios, te alabamos y adoramos porque solo tú eres digno. Te agradecemos por el gran privilegio de poder llamarte Padre. Gracias por cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Ayúdanos a entender tus mandamientos y ponerlos en práctica. En Cristo nuestro Señor. Amén. Acompáñame a leer el pasaje bíblico en Hechos capítulo 17 del verso 1 al verso 4. Leamos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pablo tuvo oportunidad de hablar con las personas en los diferentes lugares que visitaba. Él sintió pena por la falta de creencia en Dios que vio en las ciudades, especialmente en Atenas, y notó una tendencia de espiritualismo que no tenía nada que ver con Dios. Aunque la gente practicaba el culto, no adoraba al verdadero Dios y, en cambio, se dedicaba a prácticas paganas e idólatras. Pablo aprovechó cada oportunidad de manera inteligente al relacionarse primero con los judíos y con los gentiles que adoraban a Dios porque estaba más familiarizado con ellos. Él estaba acostumbrado a enseñar en la sinagoga, así que cada vez que entraba en una nueva ciudad, empezaba por acercarse a los judíos y a los gentiles creyentes. Los judíos no conocían a Jesús, pero sí conocían a Dios, así que Pablo podía usar las profecías antiguas para basar su enseñanza. Los judíos como los gentiles con temor a Dios ya tenían un interés sincero en Dios, y Pablo podía aprovecharlo cuando compartía el Evangelio de Jesucristo. Cada Shabbat Pablo visitaba la sinagoga. El resto de los días se le podía encontrar en la ciudad, entre la gente. En Atenas llegaba a los mercados e iniciaba conversaciones. Ahí conoció a 2 tipos de pensadores. Los filósofos con tendencia epicúrea creían que el propósito de la vida era encontrar el placer y eliminar el dolor. Ellos pensaban que Dios, si existía, no estaba involucrado en nuestra vida. Además, no creían en la vida después de la muerte. El segundo tipo de pensadores eran los filósofos estoicos. Eran panteístas que creían esencialmente que Dios existía en todo el universo, en la naturaleza y en los humanos. Ellos valoraban la autosuficiencia. Además, creían que la manera de alcanzar su máximo potencial era vivir aplicando el razonamiento y que el sufrimiento se podía eliminar perfeccionando el intelecto.
aquí en el centro cultural e intelectual del Imperio Romano, donde Platón, Sócrates y Aristóteles habían enseñado y donde los intelectuales aún disfrutaban los debates, Pablo se involucró en la discusión con filósofos que estaban muy distantes de él en cuanto a sus creencias. Estos filósofos se burlaron de Pablo y lo etiquetaron como un charlatán ignorante. Sin embargo, Pablo no se sintió intimidado ni disuadido, y aún así vio una oportunidad para guiar a gente perdida hacia Jesús. Aunque las circunstancias no parezcan favorables para compartir a Cristo, debemos buscar las oportunidades que están a nuestro alrededor. En nuestra cultura posterior a Cristo, a muchas personas no les entusiasma hablar sobre el Evangelio, pero no debemos perder la determinación. Las personas necesitan escuchar las buenas noticias sobre Jesucristo. Demos siempre testimonio de una vida diferente, y si hay oportunidad, hablemos de la fe que nos ayuda a vivir agradando al único y verdadero Dios. Cuídate mucho y que Dios nos permita saludarnos pronto. Bendiciones.